Muy buenas noches, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase número 2. Es nuestro segundo encuentro, entonces es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes a través de este medio. Hoy les invito a introducirnos, a sumergirnos en el mundo de la construcción del test de los instrumentos psicométricos que vamos a estar viendo. Entonces les invito a disponerse a buscar los materiales digitales que les voy a proveer para las lecturas pertinentes y correspondientes. Sean todos bienvenidos. Antes que nada, me gustaría refrescar algunas ideas ya mencionadas anteriormente en la clase. Como ya hemos dicho, que la psicometría se encarga de la creación de los test, también es importante enfatizar de que esta creación debe de garantizar que estos test de medida sean debidamente estandarizados y posean la validez requerida que haga posible dichas medidas y posibiliten, por sobre todas las cosas, la diferenciación de unas personas en relación a otras. Y aquí viene el objetivo de la evaluación. ¿Para qué estoy realizando esta evaluación? Entonces ahí es donde me va a responder cuál es la diferencia que existe entre una y otra. Sea un grupo de personas, una población X. Y también recordarles que la psicometría es una disciplina de la psicología y a su vez las técnicas psicométricas quedan englobadas dentro del proceso de evaluación psicológica. Esto es muy importante tener bien clarito. Este proceso evaluativo utiliza las pruebas psicométricas como instrumentos de medida. ¿Sí? Como instrumento de medida con ese objetivo de alcanzar una información más profunda, una información que pueda avalar, por ejemplo, la entrevista, la observación. Como ya lo hemos dicho, que estos instrumentos nos van a ayudar a proveer informaciones que permitan corroborar con otras técnicas implementadas o aplicadas, porque en un momento dado les había dicho de que todos los test que utilicemos no son las últimas palabras, por decir así, sino son informaciones que podemos ir corroborando con otros datos que vayamos recabando del sujeto estudiado. Entonces nos viene la pregunta, ¿para qué indagamos la conducta de un sujeto? Decíamos, para tener una mayor información más profunda, conocerle más al sujeto, para corroborar con otras informaciones recabadas a partir de otras técnicas. Pero llegamos a la respuesta bien concreta, que es para diagnosticar, para seleccionar, orientar o bien modificar comportamientos. Y ojo, para esto el psicólogo necesita poseer amplios conocimientos, sean teóricos, empíricos y metodológicos, que son fundamentales en nuestra práctica diaria como profesionales. Y estos conocimientos tienen que estar contemplados los fundamentos biológicos, sociales del comportamiento, los procesos de la psicología en general, por ejemplo, la atención, el pensamiento, la percepción, la memoria, el aprendizaje, la resolución de problemas, la personalidad, las diferencias individuales y mismo su evolución. Además, el psicólogo necesita conocer, el profesional necesita conocer o manejar acerca de la cultura de esa población que va a ser estudiada o acerca de la cultura individual o intrafamiliar, por ejemplo, de una familia que sería estudiada, ¿sí? A la cual pertenece la persona que va a ser estudiada o el grupo que va a ser estudiado. Entonces es muy importante que el profesional maneje todos estos conocimientos, que tenga estos conocimientos para que pueda realizar una evaluación objetiva y con procedimientos científicos. Todo esto es necesario y
tiene que ser un conocimiento previo que debe poseer el profesional para finalmente realizar esta evaluación, sea en la práctica individual o en una exploración colectiva. Y aquí viene lo que ya habíamos mencionado en la clase anterior también, la palabra tipificación. ¿Qué nosotros necesitamos tener en cuenta? Necesitamos conocer, además de todo lo que ya hemos mencionado, en el ambiente físico. A ver, la tipificación en este caso viene a ser la iluminación, la ventilación, la preparación de los materiales necesarios, la forma de responder a las preguntas de las personas examinadas y todos los detalles de la situación de examen, que incluye además la velocidad con que se habla, las inflexiones de la voz, las pautas, la expresión facial, todo tiene que ver. Entonces es sumamente importante manejar estas informaciones, estos conocimientos, para que nuestra evaluación en el momento de aplicar, de administrar un test, en el momento de interpretar o de calificar y evaluar esos resultados, seamos objetivos con lo que vayamos a diagnosticar. Bueno, no podemos dejar de mencionar las implicancias en el uso correcto de las pruebas psicológicas, porque sabemos que toda profesión, toda institución tiene sus políticas, sus normas, reglamentos, etc. Y la utilización de los distintos instrumentos psicométricos y proyectivos también tienen algunas indicaciones que tenemos que conocer y tener en cuenta en el momento del uso de las herramientas psicotécnicas. El primero que tenemos aquí es mantener la seguridad de los materiales de evaluación antes y después de aplicar las pruebas. Evitar etiquetar a los individuos con base en el resultado de una sola prueba. Y esto ya les había mencionado y no me voy a cansar de mencionar porque quiere suceder y sucede que a raíz de una administración de un solo instrumento se están dando diagnósticos, se están elaborando informes psicodiagnósticos. Es totalmente incorrecto e inadecuado. Entonces, les insisto en este punto 2, no caigamos en el error de etiquetar a las personas estudiadas sin una vasta administración de distintos instrumentos. En el punto 3, respetar estrictamente la ley de derechos de autor y en ninguna circunstancia fotocopiar o reproducir cuadernillos de preguntas, hojas de respuestas, libros de texto ni manuales. Sé que es difícil de trabajar con la adquisición de herramientas originales, impresos de editoriales, porque son caros estos instrumentos, pero hagamos el mayor esfuerzo de adquirir por los medios correspondientes. En el punto 4, aplicar y calificar las pruebas exactamente en la forma que lo especifica el manual, y no la manera que a mí me parece, sino según la teoría, según las orientaciones e instrucciones, como fue planeado y para lo cual fue planeado este instrumento. El punto 5, entregar los resultados solo a las personas autorizadas y conforme a los principios aceptados de interpretación de pruebas. Y aquí quiero hablar, en el punto 5, quiero enfatizar un poco más en cuanto al consentimiento informado y la confidencialidad de las informaciones recabadas de los sujetos estudiados. Nosotros como profesionales no podemos, bajo ninguna circunstancia, proveer informaciones confidenciales a terceros, no así a la persona interesada, es decir, al sujeto estudiado. El revelar de manera inadecuada datos de pruebas
en especial los identificados con el nombre del examinado, es un asunto que constantemente preocupa a los especialistas en evaluación psicológica. No podemos dejar de informar a la persona el fin de la evaluación a la cual vamos a proceder, el por qué y cómo será llevado a cabo esta evaluación. Antes de iniciar, se debe de informar, explicar cuáles serán los instrumentos a ser utilizados. La revelación de los resultados de los tests son totalmente confidenciales, repito esto. No se puede compartir con nadie sin antes el consentimiento del evaluado. En caso de menores o personas legalmente incompetentes, alguno o ambos padres o tutor de este menor, o solo el abogado del examinado, su médico o su psicólogo puede obtener una copia de esta información recabada a partir de la administración de los distintos instrumentos de evaluación. Y algunas áreas donde son utilizados estos instrumentos de evaluación, área clínica, área educacional, para detectar desempeño de funcionarios en el área laboral, para seleccionar en el área forense, para dictaminar el estado emocional, mental de una persona, para evaluar el estado neuropsicológico de la persona. Algunas de las áreas, por ejemplo, también el área vocacional, donde se trabaja con una batería para poder aplicar los instrumentos necesarios para que arroje una información de calidad.